Hola, muy buenas tardes, amigas y amigos. Muchas gracias por conectarse a esta conversación, a esta charla que Selene, ¿estás con nosotros? Bueno, pues sí, si escucharon la introducción que hice, bienvenidos sean Ricardo, Jesús a esta conversación sobre narcotráfico, política y policía. Bienvenidos. Gracias, Edgar. Adelante. Gracias, Edgar. Agradezco mucho la invitación de la editorial HarperCollins, que ha tenido a bien publicar libros, tanto de Jesús Lemus como míos. En este caso, el primer libro, Narcopolíticos. Y bueno, agradezco la invitación para estar en este foro, en esta discusión sobre un tema trascendente en la vida pública del país. Muchas gracias, Ricardo. Me parece que Jesús tiene algunos contratiempos técnicos, pero si nos escuchas, Jesús, di algo para que sepamos que estás con nosotros. Esto ya parece sesión espiritista, como se ha hecho la broma casi siempre en este tipo de reuniones. Hay que esperar que baje el... En lo que Jesús se conecta, ¿por qué no comenzamos la conversación, Ricardo? Cuéntanos cuál es tu impresión sobre el estado. Jesús ya. ¿Ya llegó? Me parece que se desconectó. Ya lo vi por ahí. ¿Qué te parece si comenzamos, Ricardo? Cuéntanos sobre tu impresión actual de las relaciones entre política y crimen organizado. Digamos, sabemos que es un tema vasto, complejo y que tiene muchísimas aristas, pero ¿cuál sería tu primera aproximación? Bueno, un punto de vista muy general sería que no hay crimen organizado sin
poder político. Es decir, el crimen organizado no camina de manera independiente, sin tener vínculos directos con la clase política. La clase política es el asidero del crimen organizado, es el corazón del crimen organizado. Por eso se ha cuestionado muchísimo a lo largo de los años, de las décadas, que un combate frontal al crimen organizado tendría que empezar desde el propio corazón del poder político. De otra manera no se puede entender. Es decir, todos los grupos criminales que delinquen en el país necesitan poder político, protección desde las estructuras políticas para poder manifestarse, para poder tener razón de ser. Hemos debatido en distintos espacios y otra vez aquí lo volvemos a retomar, que me parece un ejercicio interesante para tratar de tocar la conciencia social de que en la medida en que el poder político no combata, no se autosanee, no se autolimpie, será muy difícil pensar que se puede erradicar el poder criminal, porque tiene su razón de ser en el seno del poder político. Yo creo que esto ha ocurrido siempre, pero en la etapa del priato era muy evidente las tapaderas, todo el mundo se hacía tonto respecto de las complicidades con el poder político, porque el presidente de la República era el principal capo del país, de tal manera que el principal capo del país repartía juego a nivel de los estados y ordenaban qué hacer y qué no hacer, cómo operar determinadas cosas a nivel de la policía, a nivel militar. Es decir, el capo de capo, o como dicen los italianos, capo di tutti capi, era el presidente de la República. Ese era el principal capo del país. Todavía quedan algunos restos de ese poder central llamado presidente de la República, capo, porque el juego político y el juego criminal se sigue repartiendo desde la presidencia de la República. Eso no lo podemos negar. Y desde el poder militar. Incluso puedo señalar que también la iglesia juega un papel trascendental en todo este tema criminal del país, ¿no? La iglesia católica, por supuesto, hablo de eso. La iglesia católica como, pues bueno, un poder que aparentemente se mantiene al margen, pero que influye, porque bueno, finalmente prometen vida eterna en el nombre de un ser inexistente como Jesucristo, y prometen una serie de cosas verdaderamente terribles. En fin, la iglesia ha sido calificada históricamente como el opio de la humanidad, según Marx. Y obviamente, bueno, yo en lo personal no le tengo ningún respeto a ninguna iglesia porque nunca han hecho absolutamente nada por salvar el mundo. Además, muchas iglesias están metidas en lavado de dinero, narcotráfico, violación de niños, etcétera, etcétera. Es un poder criminal, terriblemente criminal,
de donde se apoya el poder político y el militar también. Y el poder político, bueno, pues sí, el poder político es el narcotráfico. Es decir, el narcotráfico se maneja desde las estructuras del Estado. No hay gobernador de este país que no esté metido en actividades criminales o en negocios sucios. Ellos son el crimen. Ya no hablemos de cárteles afuera o de grupos criminales que se han estructurado fuera de la base de política. No, la base política es el crimen organizado. Siempre ha sido así. Lo que pasa que, bueno, la política anticrimen norteamericana ha establecido esta división entre buenos y malos. Los malos están allá afuera delinquiendo y los buenos están en el poder. Hoy, ya con toda la información que disponemos, me parece ya bastante complicado que la sociedad se crea el cuento de que el crimen organizado opera de manera independiente. Creo yo, y lo puedo sostener con base en mi experiencia, de que el crimen organizado está en el poder político. La mafia es el poder político. Muchas gracias, Ricardo. Bienvenido otra vez, Jesús. Platicábamos con Ricardo sobre cuál es la primera aproximación que podríamos hacer sobre las complejas relaciones entre el poder político y el crimen organizado. Sabemos que es un tema complejo, que tiene muchísimas variables en la ecuación, pero ¿cuál sería tu primera aproximación a este tema para que demos pie a la conversación que sostendremos a partir del tema que nos convoca hoy? Gracias, mi querido Edgar, te saludo nuevamente y agradezco esta invitación. También saludo, por supuesto, a mi querido Ricardo Ravelo y agradezco esta posibilidad de poder platicar y poder compartir algunas ideas con él y con ustedes. Pues bueno, yo considero y estoy plenamente de acuerdo con lo que señala Ricardo Ravelo, en el sentido de que el poder político en México, si no fuera por el cobijo del poder político, no se hubiera dado tanto y tan grande el crecimiento del crimen organizado, concretamente lo que es los cárteles de las drogas, porque sabemos que el crimen organizado, bueno, se deriva de los cárteles de las drogas, pero creo que si no hubiera sido posible, si no hubiera sido esa relación de cobijo que ha existido, y no la hablamos justamente desde hoy, no hablamos del sexenio de Felipe o del sexenio de Enrique Peña Nieto o del de Salinas de Gortari, creo que esta relación narcotráfico y grupos de poder político va mucho, mucho más allá. Tenemos que ir a revisar, por supuesto, los orígenes del narcotráfico allá en Chihuahua, en el norte de Chihuahua, que es donde nace, en el norte de Sonora. También tenemos que revisar en Michoacán, por supuesto, cómo se dio esa relación. Es cierto que hoy tenemos un gran conflicto por el avispero que dejó alborotado la famosa y fallida guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón, pues tendríamos que revisar hacia los anales de la historia cómo fueron los primeros grupos que se establecieron, los primeros grupos del narcotráfico, sobre todo, yo insisto mucho en Michoacán y en Sinaloa, que es donde es la cuna del verdadero narcotráfico en México, el narcotráfico organizado como lo conocemos al día de hoy. Pero también hay que señalar que hay otro poder que no podemos desestimar y que es el que está prácticamente dentro y es el que de alguna forma alienta al poder político para esa colusión y esa corrupción con los grupos del narcotráfico, y ese poder se llaman las fuerzas federales, las fuerzas armadas, el ejército, la marina, han tenido una ficticia respetabilidad por parte del grueso de la población, pero en realidad es que ha habido desde adentro grandes actores del narcotráfico, y no estamos hablando del general Cienfuegos en forma inmediata, que podría ser el caso más emergente que tendríamos al momento. Tendríamos que irnos a revisar hacia atrás y ver también quiénes fueron los titulares de la Secretaría de Defensa Nacional desde el periodo, vámonos hacia atrás, desde Lázaro Cárdenas. Entonces, desde ahí creo que tenemos que comenzar a revisar cómo en aquel tiempo se comenzaron a dar esas relaciones, cómo el propio ejército mexicano se convirtió, y que es hasta la fecha, en un estado dentro del propio estado que ha sido tan cerrado y que no permite revisión de civiles de ningún tipo,
Ellos mismos tienen sus órganos de gobierno, sus órganos de justicia, sus órganos de procuración de delitos. Entonces, es esa forma en la que se estableció el gobierno, el ejército mexicano, creo que tiene mucho que ver en cómo ha ido avanzando, porque no hay que perder de vista que es el ejército mexicano el que alienta de alguna forma la guerra contra el narcotráfico, ya regresando a los sexenios más inmediatos. Cuando se da la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón, pues es el ejército que realmente obliga al presidente Felipe Calderón y aprovecha la corrupción de Genaro García Luna, pues para poder también estar metidos en el ajo, y es el ejército el que alienta que la continuación de la guerra contra el narco en el gobierno de Enrique Peña Nieto, y es el ejército el que hace que el presidente López Obrador siga manteniendo a las fuerzas federales combatiendo supuestamente al narcotráfico. ¿Pero por qué lo hacen? Lo hacen por una sola razón, por el beneficio económico que les representa la guerra. Nosotros hemos visto en la calle los patrullajes, las patrullas de los militares que andan, y para toda la gente podría ser que son 45 soldados a bordo de un camión que van circulando y vigilando, pero para el ejército son 45 pares de botas, son 45 uniformes, son 45 juegos de cartuchos, pistolas, rifles y balas. Entonces, estamos hablando de que es una gran industria económica la que se maneja detrás de la guerra contra el narcotráfico, y no nada más es la guerra contra el narcotráfico, es también la relación con el narcotráfico. Es decir, te persigo, pero te protejo. Entonces, creo que también tenemos que entrar a revisar a fondo cómo está funcionando la estructura del ejército, de las fuerzas federales, hoy ya tan diversas, pero el ejército y la marina prácticamente se tienen que revisar a fondo, porque ahí está gran parte de esos poderes fácticos de los que hablaba Ricardo Ravelo, ¿no? Él habla, por ejemplo, también de la Iglesia Católica. Yo no tengo tanto conocimiento para hablar del tema, de las iglesias, no la católica, de las iglesias, pero creo que las fuerzas federales sí son así como fundamentales para entender cómo es que los cárteles de las drogas llegaron a corromper a las fuerzas de gobierno en México, y que no fue al revés, que no fue realmente el ejército que se acercó a los cárteles de las drogas. Yo creo, como dice Ravelo también, con base en lo que he investigado, en lo que he preguntado aquí y allá, podría yo suponer que fueron las fuerzas del crimen organizado, los cárteles de las drogas, quienes se acercaron inicialmente a las autoridades para poder llegar a un gran acuerdo y poder hacer o someter al gobierno a sus necesidades. Muchas gracias, Jesús, Ricardo. Partiendo de lo que ustedes ya dijeron, quisiera hacerles una pregunta genérica y bueno, porque ustedes también compartan sus propias reflexiones. Considerando que México es una república federal en la cual existen, cuando menos en el papel, 3 poderes, estamos hablando del Ejecutivo, Legislativo y el Judicial, ¿cuál es, digamos, la vinculación de cada uno de estos poderes y también de los encargados de perseguir al crimen con el crimen mismo? Porque todo se ha enfocado básicamente en la actuación del poder ejecutivo, del presidente o de los gobernadores o de las figuras del poder ejecutivo, pero ¿qué hay de los otros poderes y qué hay de los encargados de perseguir al crimen? Y que, bueno, como ustedes ya señalaron también muy claramente, hay una clara colusión. ¿Por dónde quieren que empecemos? Bueno, yo me perdí la pregunta, se me cortó el internet. Al respecto, está fallando. Te la escribo por el chat. El planteamiento. Sí, adelante, Ricardo. Es muy interesante el planteamiento porque hay que partir de la base de que el crimen organizado, visto desde este ángulo, pues pareciera que lo ha penetrado todo. Visto desde otro ángulo, todo indica que el crimen organizado está en el poder. ¿Por dónde lo queremos ver? Bueno, en función de cómo lo queremos ver, podemos hacer el análisis, ¿no? El análisis de que el crimen organizado lo ha corrompido todo. A partir de ahí te diría, por ejemplo, hay un parteaguas en México en el año 2000, cuando el PRI pierde la presidencia de la República,
se dice que a partir de ese momento el crimen organizado dejó de negociar con un poder central, que en este caso era el presidente de la República, ¿no? A partir de que el crimen deja de negociar con el presidente de la República, viene una suerte de diseminación del crimen organizado, donde los cárteles empiezan a tener modificaciones en sus estructuras. Yo creo que a partir del 2000, incluso un poco antes, los grupos criminales ya no son grupos regionales, ¿no? Cártel del Golfo, Cártel del Pacífico. Hay una serie de modificaciones en las estructuras que hacen posible que el crimen organizado se disemine en todo el país y que empiecen a buscar contubernio, pactos, acuerdos con cuanta autoridad les permita garantizar las operaciones criminales. Esto explica, a la vuelta de más de 20 años, por qué a nivel de los municipios está tan plagada está tan cooptada la policía territorial, por qué las autoridades están coludidas, porque el crimen organizado dejó de ser un poder corruptor y se erigió como poder político. Son los propios narcotraficantes, lavadores de dinero y la gente metida en el crimen, más o menos maquillada con alguna posición de carácter social, los que finalmente terminaron siendo lanzados como candidatos por alguno de los partidos, financiados por el crimen organizado, que ninguna autoridad electoral impidió que esto ocurriera. Es decir, a mí me llama mucho la atención que hoy se hable de campañas políticas, por ejemplo, a nivel federal o local, y obviamente los partidos tienen dinero porque el pueblo les aporta una cantidad tremenda de recursos para financiar campañas políticas que finalmente terminan financiando el crimen organizado a nivel de municipios y entidades. La gran pregunta que yo me hago es, y bueno, ¿y el INE qué responde ante eso? ¿Dónde está el dinero a los partidos que son para financiar campañas? Si finalmente las termina pagando el crimen para garantizar cotos de poder y contubernios y obviamente impunidad a nivel regional y local. De tal manera que, bueno, a nivel de los municipios y estados, estamos hablando de un fenómeno de penetración del crimen que lo abarca todo. Abarca el poder político, ¿sí? Los ejecutivos de los estados, los municipios, las agencias municipales, por ir más abajo en el territorio de la estructura de poder, y obviamente, bueno, todo esto escala a nivel del poder judicial y del poder legislativo. Es decir, cuando estamos hablando de mafia política, estamos hablando de una mafia que opera en todos los tres niveles de gobierno. El crimen organizado legisla, el crimen organizado gobierna estados y también gobierna en municipios. Y obviamente imparte justicia, porque el poder judicial no es ajeno al poder del crimen organizado. Y yo pondría como ejemplo el caso de Jalisco, con un personaje tan polémico como oscuro, como es el caso de Enrique Alfaro, y toda la estructura de poder que está detrás de él, criminal incluso, donde, bueno, el cuñado y el hermano manejan el poder judicial a su antojo, y son los que deciden finalmente el curso de algunos juicios de carácter mercantil, penal o de otra índole para beneficio personal.
Y no es un tema privativo de Jalisco, ocurre en todo el país. Y esto nos explica también, desde mi punto de vista, el nivel de impunidad que impera en el país, que es del 98%. Es un escándalo a nivel internacional que México tenga 98% de impunidad. Esto quiere decir que solamente 2 de cada 100 delitos pueden castigarse. Y quién sabe si llegan a sentencias firmes, si no es que finalmente las estructuras de abogados no ajenos al crimen organizado se muevan también para echar abajo este pequeñito 2% de castigo que pueda haber para la mafia que decide operar en México, porque hay que decirlo con amplio, con mayúsculas, de que México es verdaderamente un paraíso para el crimen organizado. Es decir, invierten dinero, invierten en operaciones de crimen organizado con una ventaja grandísima. Tienen 98% de que sus acciones sean impunes y solamente un 2% de posibilidades de ser castigadas. Verdaderamente, bueno, México es un gran territorio para que la inversión del crimen organizado esté presente, porque, bueno, las posibilidades de castigo son verdaderamente muy reducidas. Gracias, Ricardo. ¿Tú qué nos comentas, Jesús? Te escuchamos. Bueno, yo considero y estoy también en esa misma línea. Creo que el crecimiento del narcotráfico y el servicio que hace el Estado a los grupos del narcotráfico, pues se debe únicamente pues, a 2 factores. El primero, ya lo reveló y lo dijo bien Ravelo, en el sentido de que las estructuras del crimen organizado han ido infiltrando poco a poco el poder político, porque hoy vemos cada vez más, sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de candado, como representantes o al menos personas financiadas por los grupos del narcotráfico han llegado y han escalado a posiciones diversas. Yo me atrevería a pensar en estos momentos de que por lo menos el 80% de los alcaldes en todo el país han sido, si no financiados, por lo menos han llegado a la posición en la que están con la venia de los cárteles, con la venia de las estructuras criminales que operan en sus municipios. Y si esto lo trasladamos a nivel de los estados, por supuesto que andamos también en esa relación de que casi el 80% de los grupos de los gobernadores están ahí por una razón, o financiados o porque hablaron y negociaron en algún momento con algunos de los grupos más importantes que operan en la región. Y hay otro factor que hay que agregar, que es el de los fiscales. Las fiscalías, ahora con esa nueva forma de las fiscalías establecidas en cada estado, donde son fiscalías aparentemente autónomas, hay que revisar cómo hasta este momento todavía hay muchos fiscales que recibieron el visto bueno de los gobiernos coludidos por el narcotráfico, es decir, por el gobierno de Felipe Calderón o por el gobierno de Enrique Peña Nieto, que sabemos, el de Peña Nieto, bueno, ya mencionamos ahorita el nombre del general Cienfuegos y pues el nombre por antonomasia, el nombre del narcotraficante más importante del gobierno de Calderón, pues fue Genaro García Luna. Hay que ver el caso, y así como señalaba Ravelo el caso de Jalisco, hay que ver también el caso, por ejemplo, con relación a las fiscalías, el caso de Guanajuato. En Guanajuato cogobierna el fiscal Carlos Samarripa, y Carlos Samarripa de alguna forma es un emisario de los grupos neoliberales, por decirlo de alguna forma, pero básicamente por el equipo de trabajo de Genaro García Luna. Allí está, y está trabajando, está siendo intocado por la actual administración que dice que no hay corrupción, pero como el caso de Samarripa en Guanajuato, se pueden replicar muchísimos. Michoacán, ¿qué te puedo decir? Tenemos a Adrián López como fiscal, un impuesto por el gobierno de Silvano Aureoles, que también sabemos una amplia relación con grupos del narcotráfico. Entonces, también habría que revisar a fondo cómo los fiscales que están operando hoy actualmente en todo el territorio nacional, los fiscales de los estados, pues fueron colocados ahí por intereses de los grupos que están
relacionados, los grupos políticos relacionados con los cárteles. Y si a esto le sumamos, te digo, la relación de los municipios, de los alcaldes, regidores o síndicos, jefes de policía que están relacionados con los cárteles de las drogas, es imposible no pensar que todo el Estado mexicano está prácticamente copado por el narcotráfico, llámese como se llame, la organización criminal, llámale como quieras ponerle las letras que quieras ponerle, pero que a final de cuentas operan de la misma forma. Y eso también yo considero que viene también a ser una estrategia también planteada desde el gobierno norteamericano. La forma en la que están operando los cárteles de las drogas, pues no es porque se le haya ocurrido a tal o cual funcionario, digo, a tal o cual jefe de cártel operar de esa forma. Creo que también vienen bajo un guión bien preestablecido desde que el gobierno de Estados Unidos, a través de la DEA, de la CIA, implementaron en México la Operación Cóndor, cuando se trató de desmantelar, que fue la primera guerra contra el narcotráfico en México. Entonces, desde ahí, desde la Operación Cóndor, los agentes de la DEA, los agentes de la CIA, han utilizado al narcotráfico, los de la CIA, primero como financiadores para sus campañas internacionales para poner o quitar gobiernos. Y la DEA, pues la ha utilizado a los grupos de narcotráfico, de alguna forma también para mantener bajo control lo que ellos consideran que es su patio trasero. Entonces, creo que también debemos de revisar muy a fondo cómo es que están por ahí operando los gobiernos, sobre todo el gobierno norteamericano, a través de la DEA, a través de la CIA, que ha también dado paso para que se dé una gran corrupción. Y coincido también con Ravelo, que ahora los cárteles de las drogas han bajado de las estructuras superiores que estaban antes controladas, que era la Sedena, que era la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Marina, y que ya han bajado hacia los gobiernos estatales y hacia los gobiernos municipales, donde están plenamente ya establecidos con un control total de la actividad, no nada más criminal, sino también política. Y eso, hoy nos quieren vender pues la idea de que se acabó la corrupción. Yo veo muy lejos de que la corrupción se haya terminado en algunas esferas del gobierno. Creo, y lo debo decir, creo que el presidente López Obrador es un hombre bueno, creo que es un hombre recto, que no tiene nexos con el narcotráfico, porque no se le sabe, yo no he sabido, no he escuchado algún tipo de relación directa con el presidente, pero habría que ver si sus secretarios sí están en la misma tesitura que él. Entonces ahí habría que ver, te digo, el caso, está muy claro el caso simplemente de que fue su secretario de seguridad, Alfonso, se me va el apellido, gobernador hoy de Sonora, ¿Durazo? Alfonso Durazo Montaño. Exactamente, Alfonso Durazo Montaño. Habría que ver cuál es la relación de él con los grupos del narcotráfico en Sinaloa y cómo en un momento determinado, en este gobierno de la Cuarta Transformación, también se puso parte del Estado al servicio de grupos criminales. Se va a decir, por supuesto, con mucha insistencia, de que no hay tal relación. Pero ahí está el caso de Durazo, no se puede negar, y es un caso que se va a estar seguramente manejando en forma muy intensa en los próximos años, y ese podría ser el talón de Aquiles de la administración de la Cuarta Transformación con relación a la corrupción que existe dentro del actual gobierno federal. Muchas gracias, Jesús. Quisiera hacerles una pregunta a los dos. Sí. ¿Ustedes consideran que las fuerzas del Estado o la política pública actual de seguridad, tanto a nivel federal como estatal y local a nivel municipal, podría, no digamos erradicar, porque ya creemos que es imposible, pero disminuir, contrarrestar o reducir el impacto social del crimen, o ven como una misión perdida y totalmente fallida? ¿Ustedes creen que hay posibilidad de que esto suceda y cómo se lo imaginan? Bueno, en el hipotético caso de que se estructure una política criminal eficaz, creo yo que habría alguna posibilidad, pero me parece que el gobierno ha dejado de hacer muchas cosas que son esenciales, puntuales. Hemos hablado y cuestionado hasta la saciedad que esto que llaman política criminal, abrazos y no balazos, pues obviamente no es una política antimafia. Una política antimafia va estructurada de manera integral
más o menos quiero imaginarla o considerarla como algo que va encaminado a trabajar a nivel social, a nivel educativo, primero que nada, a la creación de empleos, y obviamente tiene una parte operativa coactiva, coerción, de fuerza del Estado, que se impone sobre grupos criminales, detención, y por otro lado la parte financiera, no dejar fluir los capitales criminales en el país, cortarlos, decomisarlos, con una ley de extinción de dominio que, bueno, que por lo menos si no tiene dientes, pues hay que ponerle una placa dental, ¿no? Para que pueda ser eficaz, pueda morder. De otra manera, es imposible desactivar una actividad criminal con una política que no va enfocada a 4 o 5 puntos centrales, como lo hicieron otros países en el mundo. Creo que este gobierno, el de López Obrador, va a concluir sin resolver el problema de la seguridad pública. Es decir, llevamos 3 años sin resultados. Es un manejo estadístico que baja, que sube, como un termómetro, ¿no? Baja, sube, pero en la realidad el crimen organizado está impune, sigue operando, tiene su mejor asidero en los estados donde no se aplica la ley, que son la mayoría. Esto explica el nivel de violencia que vivimos. Segundo lugar, la complicidad con la policía, que es tema central de esta mesa. Mientras la policía a nivel de los municipios responda a intereses del crimen organizado, obviamente al nivel de regiones y municipios no habrá seguridad pública. Y obviamente tampoco habrá gobernabilidad, porque la mayoría de los alcaldes del país, como dijo Lemos, y es cierto, 80% por lo menos, más del 70 y tantos, 80%, están al servicio del crimen o son miembros del crimen organizado. Yo ya no hablaría tanto de que están infiltrados, yo hablaría de que son gente vinculada al crimen organizado, que está despachando como alcaldes. En Alvarado, Veracruz, por ejemplo, la alcaldesa se ha dicho, apoyada por el hijo de Fidel Herrera, un personaje del poder político ligado a los Zetas. Bueno, él apoyó a la nueva alcaldesa de Alvarado, Veracruz, una mujer que se le relaciona con el crimen organizado desde hace tiempo, el tráfico humano, entre otras cosas, y es alcaldesa de ese municipio. Y así como ella, están muchos otros en el país. Es decir, vida criminal y vida política conviven de una manera, pues, aparentemente muy bien entendida en los intereses que les reditúan ganancias, pero dejan de lado la seguridad pública. Y creo que este vínculo criminal y político está dejando de lado lo más importante, que es la gobernanza y la seguridad a nivel territorial. Porque bueno, hoy creo que una de las causas, una de las razones por las que están muriendo muchos periodistas es precisamente porque el periodismo de investigación, que pone en evidencia el contubernio del poder público con el poder criminal, pues se ha convertido en un contrapeso. La oposición política no hace esas denuncias. Las denuncias las está haciendo el periodismo, de tal manera que, bueno, creo yo que hoy el reflector del crimen organizado y del poder político que se ve comprometido está enfocado a nivel de los periodistas, por eso los están matando, no es por otra razón. Es decir, hay un nivel grande de inseguridad pública, sí, pero también hay un nivel de denuncia de vínculos criminales y políticos que lamentablemente están derivando en la matanza de reporteros que por desgracia
las muertes no se investigan ni se detiene a culpables. Entonces me parece que estamos ante un nivel de descomposición grave, muy grave, que no es propio de la Cuarta Transformación, eso también hay que decirlo. Yo creo que no le estamos echando la culpa al presidente actual. Él heredó un país muy convulsionado, pero me parece que él hará lo mismo con el siguiente sucesor. También heredará un gobierno, un país terriblemente violento, con cientos y miles de muertes impunes y un nivel de crimen organizado imparable. Esto, con todo lo que pueda opinar el presidente Andrés Manuel López Obrador, esto no se va a detener en los próximos 3 años. Jesús. Sin duda también señalo eso, con relación a la muerte de periodistas, a los asesinatos de los comunicadores, que ha sido, bueno, en lo que va de esta administración, van 46 periodistas asesinados. Creo que ahí tiene también pues mucho que ver, primero, la infiltración del crimen organizado a los niveles más básicos de gobierno, al gobierno municipal me refiero, porque están más atentos, y el propio presidente lo ha dicho, en los pueblos las banquetas pues son muy angostas, entonces en los pueblos se conoce perfectamente bien qué hace cualquier periodista, y no se diluye tanto como un periodista que escribe en términos figurativos nacionales, vamos a decir. Entonces creo que sí, gran parte de la violencia contra el gremio periodístico viene de justamente esa relación de narcotráfico con los gobiernos más elementales, los básicos, los gobiernos municipales. Pero también hay que agregar una cosa, que el gobierno también ha dejado de hacer su función. Mira, los periodistas estamos siendo agredidos ahorita en este momento, o estamos en la encrucijada por 2 factores. El primero es una cosa que no podemos resolver a final de cuentas, porque no podemos los periodistas resolver las relaciones de narcotráfico de los municipios y de los estados. Eso va más allá de nuestro alcance. Pero creo que sí podemos resolver el tema de lo que es el mecanismo de protección de seguridad, que eso también le corresponde al gobierno, y que ahí el gobierno está teniendo un grave problema. Ahí el gobierno no está actuando como debería de ser. Entonces, el gobierno federal está dejando de hacer pues cosas para proteger en este caso a los periodistas. Está haciendo que el mecanismo de protección sea controlado por un grupo de amigos que son los que deciden a final de cuentas quién sí merece protección y quién no merece protección. Y no nada más eso, que catalogan un nivel de riesgo en varias escalas, como si fuera un tono de grises, y dicen, hay riesgo bajo, mediano, alto, moderado, y no sé qué tantas cosas. El riesgo nomás es uno, no puede existir más. Nada más, o estás en riesgo o no estás en riesgo. Es como estar vivo. Estás vivo o estás muerto. No puedes estar medio vivo, poquito vivo o muy vivo, ¿sí? Entonces, el caso ese de los riesgos, los factores de riesgo, ese discurso que lo han importado estas organizaciones transnacionales como Reporteros Sin Frontera, Artículo 19, Comité de Protección de Periodistas, han traído esos modelos europeos, norteamericanos, a México con la intención de poder implantar ese modelo, pero el modelo periodístico es muy sui generis. Entonces no puede quedarse en ese tipo de atención que está ofreciendo el mecanismo de protección. Voy al grano. Creo que el gobierno federal no está cumpliendo con su labor de protección a los periodistas, y no es que queramos que un periodista tenga un policía, cada periodista tenga su policía particular, no se trata de eso. Creo que mientras se les brinden las condiciones de seguridad para el ejercicio, se pueden hacer. ¿Y cómo se pueden brindar esas condiciones de seguridad? Primero, revisando las estructuras de las policías municipales, revisando las conexiones del narcotráfico con los alcaldes, y sin mayor problema podríamos llegar a eso. Pero el gobierno no lo está haciendo, y no lo hace por una sola razón. El gobierno ha dicho que desapareció al Centro de Investigación y Seguridad Nacional, pero nada más le cambió el membrete al Centro Nacional de Inteligencia. Pero es tanta la fobia al espionaje que todo Estado tiene derecho a hacer, y todo Estado lo hace, es tanta la fobia a la palabra espionaje que ni siquiera a los narcotraficantes se les quiere espiar. Entonces, ese es un grave problema que el gobierno ha dejado de atender. El espionaje, no se está haciendo espionaje a través del Centro Nacional de Inteligencia porque el presidente le tiene fobia a la palabra espionaje, así de fácil. ¿Por qué? Porque el presidente fue víctima de espionaje en otras administraciones, y seguramente él en su imaginario no quiere pasar como un presidente espiador.
está bien y se entiende, pero el Estado necesita espionaje, y ese espionaje lo brinda el Centro Nacional de Inteligencia, y si no están cumpliendo con esa labor, nunca van a poder, en el caso de los periodistas, atender la seguridad del gremio, y en el caso de combate al narcotráfico, tampoco se va a poder atender, porque también tenemos la otra situación, la procuración de justicia. ¿A dónde estamos llegando con la procuración de justicia? A ninguna parte. Tenemos órganos procuradores de justicia totalmente obsoletos, que están en venganzas personales, en lugar de adherirse a lo que establece la ley y cumplir el ejercicio pleno de la procuración de justicia. Por ejemplo, la Unidad de Inteligencia Financiera, y te pongo un dato nada más así muy claro. Cuando estaba Santiago Nieto, estaba haciendo un trabajo y él presentó 180 denuncias por lavado de dinero ante la Fiscalía General de la República. Si la Fiscalía General de la República no quiso continuarlas, eso ya es otro caso, pero se hizo la investigación, 180 denuncias por lavado de dinero. Cuando llega Pablo Gómez, que fue a finales del año pasado, hasta la fecha, ha presentado una sola carpeta de investigación de denuncia por lavado de dinero. ¿Qué está pasando? Simplemente están tratando asuntos de justicia con el cariz político, es decir, lo están viendo políticamente todos los temas, y si no les reditúa votos, si les reditúa confrontación con sectores pudientes económicos de la sociedad, por supuesto que nunca le van a entrar. Entonces, eso es lo que está haciendo el gobierno, o más bien es lo que está dejando de hacer el gobierno, está dejando de combatir precisamente ese tipo de situaciones muy básicas, como para llegar a lo medular del problema, y le dan vuelta por otro lado con el fin de atender primero al discurso político antes que a la realidad que afronta a la sociedad. Yo pienso que si el gobierno actual de la Cuarta Transformación, el del presidente López Obrador, tuviera la intención no de la sangrienta guerra contra el narcotráfico, que es la continuación que estamos viendo, sino que tuviera la intención de desmantelar a los grupos del narcotráfico, lo podría hacer de manera perfecta, únicamente utilizando las dos instancias que podrían ser para ello, que podría ser la Fiscalía General de la República y el Centro Nacional de Investigación. Con esas dos instancias, trabajando eficientemente como debería de ser, con eso tendríamos para solucionar, no en lo inmediato lo mejor, pero sí para sentar las bases de la pacificación del país con la desarticulación de los cárteles de las drogas, pero lo veo muy difícil y por supuesto muy lejano. Tenemos una participación fluida de parte de la gente que amablemente nos sigue, y quisiera leer algunos de sus comentarios. María Teresa Mendizábal Bustamante manda saludos a Jesús Lemus, Hortensia Olvera también. Rafael Jiménez Caballero nos dice que está leyendo Cara de Diablo de Jesús Lemus. Lola Flores envía saludos a todos en el chat, en especial a los grandes periodistas Jesús Lemus y Ricardo Ravelo. Miguel Ángel Medina también nos saluda. María Teresa Mendizábal Bustamante pregunta algo que me parece que ya se respondió, pero por si quisieran agregar algo adicional. Ella dice, ¿consideran que si existiera un control más cercano en los municipios disminuiría el crimen? Bueno. Alfonso Ignacio Garduño Corbera pregunta, ¿la transformación de la que habla el presidente es puro cuento? El país sigue siendo igual de mal que con el PRIAN. Lola Flores pregunta, a su parecer, ¿cuál sería la mejor estrategia de combate al narcotráfico? Tema complicadísimo, pero bueno, no sé si quieran apuntar algo sobre esto. Bueno, ¿cuál es la mejor estrategia contra el crimen y particularmente contra la, que podríamos llamar la expresión más violenta del crimen organizado, que es el narcotráfico? Aunque ya no sé si realmente sea la más violenta, porque hay mucha violencia alrededor de muchas actividades criminales, ¿no? Pero yo diría que yo no pensaría tanto en la mejor, ¿no? ¿Qué es lo mejor? O sea, más bien, ¿qué se puede hacer en función de la voluntad política, en función de las decisiones que se tomen a nivel del poder? ¿Qué podemos instrumentar? Salvando intereses, porque los hay. No estamos hablando de un gobierno que esté desligado de intereses criminales, salvando a los amigos, salvando a las complicidades. Pues bueno, ¿qué nos queda?
después de complicidades, después de contubernios, después de negocio, porque todos los gobiernos lo hacen en el mundo, bueno, nos queda hacer esto. Yo creo que se puede hacer y mucho todavía en ese, aunque sea ese margen limitado, a nivel de combate, ¿no? Y de pacificación. Creo que en una mesa anterior aquí platicamos de la posibilidad de que el gobierno tenga primero que nada que reconocer que tiene un nivel de crimen organizado que en muchas partes del país lo rebasa y que debería de contar con una estructura de jueces y fiscales estrictamente dedicados al trabajo de investigación y de procesamiento de temas de la delincuencia organizada que incluyen a políticos e incluyan a empresarios y obviamente a activistas del crimen organizado en su modalidad de capos, sicarios o traficantes de droga. Me parece que esta estructura de combate frontal parte de una voluntad política que hoy no vemos, como decía Lemos. Veo muy difícil, decía Lemos, que realmente haya un combate frontal directo al crimen organizado, más allá de complicidades que parecen estar ahí muy a la vista, también por incapacidades, ¿no? Y porque, bueno, no se quieren molestarles, que más o menos simpatizan con el poder político, porque también hay una cuestión que no hay que dejar de ver, que el crimen organizado, cuando se organiza y opera, parece que le va muy bien a la cuarta transformación en los temas electorales, ¿no? De tal manera que, bueno, pegarle a esa estructura que le significó muchos votos al PRI, que le significó muchos votos al PAN, bueno, también le están significando muchos votos a Morena. Creo yo que hay una cuestión política que está respondiendo a esta falta de eficacia del gobierno. Decía Lemus algo muy, muy puntual, que en los meses que lleva Pablo Gómez al frente de la unidad de inteligencia financiera, pues solamente una carpeta de investigación se ha enviado a la Fiscalía por lavado de dinero, digamos en esos últimos meses, ¿no? Aunque hay que decir, yo no recuerdo, digo, igual si algún miembro del auditorio o el propio Lemus o tú, Edgar, me puedan precisar, pero yo no recuerdo, yo creo que difícilmente en los últimos 20 años hemos tenido sentencias ejemplares por temas de lavado de dinero. O sea, yo no conozco igual se me va, ¿no? Algún nombre, no conozco a nadie, delincuente o empresario o político, que haya sido sentenciado por lavado de dinero y que haya cumplido la condena. Digo, se me ocurre pensar, por ejemplo, en Mario Villanueva, pero pues, Mario Villanueva ya está en su casa, ¿no? En prisión domiciliaria. No sé, ahí se me van, no se me viene a la mente algo extraordinario respecto de una sentencia ejemplar por lavado. El lavado de dinero, que obviamente es una actividad en la mayoría de los casos vinculada a la delincuencia organizada, pues no se persigue, no se castiga, no se investiga. Es algo que, como dice Lemos, y yo coincido completamente con lo que Lela afirma, son investigaciones donde siempre está de por medio el aspecto político. De tal manera que, bueno, mientras esto impere, difícilmente vamos a ver sentencias ejemplares en materia de lavado de dinero, y el lavado de dinero va a continuar, porque hoy ya el lavado de dinero es ampliamente tipificado, ¿sí? Ya no está
ya no es un delito fiscal como antes, ¿no? Hoy, por ejemplo, si una persona tiene 1 millón de pesos y no acredita el origen, ya es lavado de dinero, aunque se lo hayan regalado. Es decir, si cualquiera de nosotros tiene un amigo y dice, oye, te regalo 1 millón de pesos, y la autoridad lo confisca y no lo podemos demostrar, ya es lavado de dinero, aunque no nos dediquemos a ninguna actividad criminal. O sea, hoy prácticamente la ley es más elástica, más amplia, ya se tipifica como un delito el hecho de no acreditar el origen de un bien, pues ya puede ser lavado de dinero. Entonces, pero a pesar de esa elasticidad de la ley, sigue siendo un delito impune, porque se sigue manejando políticamente. De tal manera que, bueno, si queremos desactivar la actividad criminal golpeando las finanzas del crimen organizado, bueno, con una política tan limitada en esta materia de dinero, de combate al dinero sucio, a mí me parece también, y coincido con lo que decía Lemos, muy difícil que este país pueda avanzar en esa materia, porque bueno, lo que le da vida, lo que le da capacidad y poder al crimen organizado, pues es su disponibilidad de dinero. Dinero para generar violencia, dinero para corromper autoridades, dinero para comprar armas, dinero para sembrar drogas, mover drogas, de tal manera que mientras el tema financiero siga impune, no habrá posibilidades de que el crimen organizado pueda ser realmente abatido. Muchas gracias, Ricardo. Jesús, ¿cuál es tu perspectiva sobre cómo podría combatirse el narcotráfico y crimen organizado? Yo creo que ahí tenemos que ir pensando como en tres vertientes. Una de ellas, 2 de ellas sí corresponden al gobierno federal, y una de ellas tendríamos que estar supeditados al exterior. La primera, de la que tenemos que estar supeditados al exterior, a los gobiernos extranjeros, a los grupos criminales extranjeros, es cortar el suministro de armas. Creo que eso es fundamental para poder alcanzar un nivel, al menos la esperanza de pacificación del país. Cada vez son más las organizaciones criminales que más acceso tienen a armas que llegan desde Europa, desde Estados Unidos, desde Asia, y pues no hay forma de controlarlos. Algunas de esas armas incluso llegan enviadas por empresas bien establecidas a grupos criminales directamente ubicados en territorio mexicano. Entonces, ahí creo que hay una necesidad, ahí debe haber una política más fuerte del gobierno mexicano para que pueda de alguna forma frenar ese flujo de armas a territorio nacional, y con ello, pues ni modo que las armas no se dan en los árboles, ¿no? Llegan de alguna parte, y con ello los narcotraficantes tendrían que terminar peleando a pedradas. Entonces creo que esa es la primera solución para poder entrar a un proceso de pacificación. La segunda, que creo que también le hace falta al gobierno, es mayor inteligencia financiera. Si la unidad de inteligencia financiera, y ya lo dijo Ravelo, los narcotraficantes, pues su fuente motora son los dineros. Sin dinero no hacen nada, ¿sí? Entonces creo que si se comienza a cortar el suministro de recursos a los grupos del narcotráfico, esa sería también otra parte que ayudaría a debilitar al crimen organizado. La tercera vertiente creo que es la que está haciendo muy bien el gobierno de la Cuarta Transformación, es con relación a atender la base social que estaba descuidada por el gobierno y que estaba siendo aprovechada por los grupos del narcotráfico, que son los jóvenes en las condiciones más vulnerables de pobreza, de desempleo. Creo que ese sector que hoy está siendo muy atendido por el gobierno federal a través de becas, a través de programas para el empleo, de diversas acciones en las que un joven puede recibir dinero para sus necesidades más elementales, ello ya ayuda de alguna forma a contribuir a esa escasez de pensamiento, ¿no? Porque no tienes para comer y pues lo que caiga es bueno para hacerse para comer y para llevarle a la familia. Entonces, cuando está satisfecha esa necesidad, como lo está haciendo hoy el gobierno con todos esos sectores marginados tradicionalmente de la población y que nunca habían volteado a ver los gobiernos pasados, y que incluso vimos cómo se robaron la lana
para los programas sociales y dejaron a mucha gente en la pobreza. Entonces, imagínate, hoy vemos a un gobierno que le está dando atención prioritaria a ese sector, y eso es fundamental para poder arrebatarle a los narcotraficantes, a sus potenciales sicarios, a sus potenciales halcones, a sus potenciales tiradores de droga. Entonces, creo que una parte sí la está haciendo el gobierno federal, que es atender la base social. La otra parte la está quedando muy mal el gobierno federal, que es hacer inteligencia financiera para poder cortar los suministros de arma. Y la tercera parte, que no veo que tenga ni pies ni cabeza, ni siquiera una posibilidad de hacer el gobierno federal, es cortar el suministro de las armas a suelo mexicano. Una vez que tengamos esos tres factores, considero yo, creo que podríamos entrar a un proceso de pacificación. Tenemos muchas preguntas y comentarios adicionales. Pati Eugenia manda saludos, Norma Aguilar también manda saludos, Adriana Ferrer manda saludos, pero tenemos una pregunta de María Teresa Mendizábal Bustamante. Ella plantea, si el señor Nieto tenía gran trabajo financiero, ¿por qué tanta prisa el fiscal para desacreditarlo? ¿Cuál es su interés? ¿Qué piensan ustedes sobre esto? Bueno, pues, sí, yo pienso que el interés de desacreditar a Santiago Nieto fue una sola razón, fue una cuestión de celo. Creo que Santiago Nieto desde un principio se apuntaba para ser el fiscal general de la República. Por alguna forma, el presidente López Obrador terminó inclinándose por el actual fiscal Alejandro Gertz Manero, y eso de alguna forma dejó a Santiago Nieto como un refuerzo, como plan B, para en caso de que Gertz Manero no diera los resultados necesarios. Sin embargo, sabemos por su trayectoria, Gertz Manero ha sido un personaje que llega y se posiciona y mantiene control de todas las instancias en las que ha participado en forma pública, incluso en forma privada. Entonces es un gran controlador, y la primer síntoma de amenaza que sienta, él lo primero que hace es eliminar esa amenaza, y ese fue el caso de Santiago Nieto. Santiago Nieto estaba trabajando tan eficientemente, estaba poniendo tan en evidencia a la propia Fiscalía General de la República, porque frente al tambache de averiguaciones previas, de carpetas de investigación por delitos financieros, sobre todo lavado de dinero, que presentó Santiago Nieto a la Fiscalía no había presentado acaso 150 contra 180 carpetas de investigación. Entonces evidenciaba el mal trabajo de Gertz Manero. Por eso Gertz Manero aprovechó la boda de Guatemala y aprovechó el escándalo mediático y aprovechó que se le cayó del corazón Santiago Nieto al presidente López Obrador, y por eso inició un trabajo de investigación sobre él, un trabajo que sabemos terminó con la renuncia vergonzosa de Santiago Nieto, porque también no quiso verse exhibido y terminó por alejarse del escenario público, pero fue básicamente una cuestión de celos profesionales del fiscal general sobre Santiago Nieto. Gracias, Jesús. ¿Tú qué piensas, Ricardo? Mira, creo que el trabajo de Santiago Nieto, digo, ahí discrepo un poco con lo que dice Lemus. Desde mi punto de vista no fue tan eficiente. La operación Agave, por ejemplo, es una muestra de que sí, se aseguraron muchas cuentas presuntamente ligadas al lavado de dinero y a la delincuencia organizada, pero al poco tiempo tuvieron que ser devueltas porque no se acreditó nada. Digamos, sin mayor elemento que el análisis, cuando un gobierno protege los intereses del crimen organizado, el primer instrumento se llama la polémica y la diferencia, el desacuerdo. Es una forma de decirle a la sociedad, oye, pues yo, presidente, quiero combatir, pero bueno, ahí están estas diferencias. Estos dos hombres que son clave en la persecución de delitos de la delincuencia organizada no se ponen de acuerdo. Y a mí me parece un teatro, me parece un show cuyo beneficiario central se llama la delincuencia organizada.
¿realmente están peleados Santiago Nieto y Gertz Manero? ¿O es un show montado para simular desacuerdos que al final de cuentas benefician a intereses de la delincuencia organizada? Yo llegaría a ese punto, ¿no? Yo no me creo el teatro del pleito, porque tanto el fiscal como Santiago Nieto, bueno, se vieron beneficiados. Santiago Nieto no ha explicado hasta hoy de dónde ha sacado tanto dinero para pagar tantos créditos por la compra de casas. El fiscal tampoco ha aclarado de dónde ha sacado tanto dinero para comprar 100 vehículos de lujo y gastarse 100 millones de pesos o más en eso. Tampoco ha explicado públicamente de dónde sacó dinero para comprar propiedades en Estados Unidos y en Europa. Finalmente, bueno, lo hacen comparecer ante el Senado, ante la Jocopo, de manera privada. Se conocen algunas versiones, no se conoce qué dijo. Es decir, el fiscal no ha rendido cuenta. Pero bueno, la danza de millones ahí está. Se sabe que es un hombre de origen bastante pudiente, es un hombre rico, pero bueno, hay escándalos que tienen que ver con dineros y tienen que ver con una cuestión personal, en este caso el pleito familiar, que pues ha resultado evidente el uso de los recursos públicos para sacar adelante lo que a él le importa en lo personal, independientemente de que al país se lo lleva el carajo y se hunda con los temas de corrupción que están pendientes. Es decir, el fiscal está ocupado en su tema familiar, el tema de la esposa de su hermano, la muerte de su hermano, y obviamente, bueno, en rescatar los millones de pesos o dólares que supuestamente el hermano protegía, porque más de una voz ha dicho que el hermano de Gertz Manero, que fue presuntamente asesinado, era realmente su testaferro y el que guardaba los dineros en paraísos fiscales. ¿De dónde? Pues bueno, hoy es una gran pregunta que no tenemos respuesta. De tal manera que, bueno, es un show completamente, es decir, los escándalos de diferencias, de confrontaciones políticas en el gabinete, a mí me parece que, bueno, es un extraordinario pretexto para beneficiar al crimen organizado y para que las partes en conflicto también se beneficien de lo que dejan de hacer como función de Estado. Muchas gracias. Ya casi vamos a ir cerrando. Tenemos un comentario muy interesante de Francie Cheshire que me gustaría leer como epílogo de esta conversación. Pero antes, Hortensia Olvera nos hace una pregunta muy interesante. Ella plantea, en caso de que la droga se haga legal, ¿es posible un control de la violencia en México? ¿Qué piensan ustedes de esto? Yo pienso, yo veo muy difícil, veo difícil que la posibilidad de que se legalice la droga pueda disminuir la violencia por una sola razón. Porque hablamos, se tendría que legalizar pues la marihuana, la cocaína, las anfetaminas, todas las drogas, hasta las más duras se tendrían que legalizar para que se pudiera arrebatar el negocio del narcotráfico. Realmente la legalización de las drogas, de la que hoy se habla en México, únicamente pensamos en la marihuana. Y la marihuana es la última de las drogas que se trasiega en México. Entonces creo que hablar de legalizar la marihuana pues va a ser muy poquito. Casi todos los grupos del narcotráfico están concentrados más bien en el fentanilo, en las anfetaminas, en la heroína, en la cocaína. Muy pocos ahora se concentran en la marihuana porque es la parte que menos recursos le deja. Entonces, legalizar la marihuana no va a ayudar en gran medida para pacificar el país. Lo haría si se legalizara, lo veo difícil por supuesto, la heroína, que se legalizara la cocaína, las anfetaminas, el fentanilo, etcétera. Y eso nunca va a pasar, entonces vamos a seguir con la violencia por cuestiones de drogas. Gracias, Jesús. Ricardo. Sí, coincido con lo que dice Lemos. La legalización de drogas o despenalización de las drogas no
trae como consecuencia la pacificación de un territorio. Yo creo que habría que, primero que nada, trabajar en función de, como dice Lemos, de legalizar casi todas las drogas. Creo que esa propuesta originalmente la hizo el gobierno federal para que el Congreso la discutiera, pero hasta ahora nada más han aprobado el consumo de marihuana, que bueno, pues es una aprobación de facto, porque de hecho ya el consumo de marihuana pues, era abierto y la venta también. Es decir, ya legalizaron lo que en los hechos ya ocurría. Segundo punto, hay que decir también, añadiendo a este punto, que el crimen organizado no solamente opera con tráfico de drogas, es decir, digamos, si hoy legalizaran todas las drogas en México o en América Latina, yo creo que el crimen organizado mantendría un alto nivel de operatividad en otras actividades, más o menos como 20 y tantas actividades delictivas que también son generadoras de violencia, como el secuestro, como el tráfico humano, la venta de protección, la extorsión. Es decir, el crimen organizado, si hoy se quedara sin operar drogas, pues tendría más o menos como 20 y tantas actividades todavía ilegales, de donde obtiene muchas ganancias y que también requieren protección del Estado, protección política, y que también son generadoras de violencia. Pero, por ejemplo, en el caso de la legalización de drogas, bueno, ya hemos visto recientemente violencia en Holanda, es decir, uno de los países más importantes del mundo que dio el paso a la despenalización de drogas y que distribuyó salas de consumo por todos lados. O sea, digamos, en Holanda se puede ir a consumir drogas. La gente que consume drogas, marihuana, cocaína, heroína, pues va a las salas cafés, compra una dosis de heroína, se la inyecta o compra una cantidad de cocaína, la consume, pero la puede consumir ahí, y obviamente no puede salir en tanto no baje los efectos, ¿no? Lo mismo en Portugal. Portugal es un país que ya despenalizó también hace años todas las drogas. Canadá. Y bueno, ¿qué hacen los estados holandés, de Portugal, de Austria, entre otros países? Vigilar la calidad de lo que se van a meter los consumidores. Es decir, hay una vigilancia para que la calidad de la sustancia pues sea realmente óptima, que no vaya a causar un problema de muerte o de un padecimiento por sobredosis, como se está viviendo ahora en Estados Unidos con el fentanilo. Lo que la gente no sabe, o creo que hay demasiada desinformación al respecto, es que hoy el fentanilo está presente casi en todas las drogas. Es decir, el fentanilo ya se coloca en la cocaína, en la heroína, en el cristal y muchas drogas sintéticas, y los consumidores no saben que cuando consumen cocaína, por ejemplo, también están consumiendo fentanilo, porque lo mezclan porque, bueno, es una manera de abaratar la producción y al mismo tiempo, bueno, de lograr una mayor penetración a nivel del mercado que les permite mayores ganancias a los grupos criminales. Hay una mezcla, es decir, la gente que consume cualquier tipo de estas drogas también está consumiendo fentanilo sin saberlo, de tal manera que, bueno, el riesgo de una posible crisis de sobredosis o muerte por sobredosis está latente en cualquier momento, ¿no? Porque lo que venden los grupos criminales
nada más los consumidores lo compran sin saber realmente esa sustancia que contiene. De ahí que resulta muy importante que el Estado mexicano, que digamos tiene como o debería tener el control de la vigilancia, de la calidad de las sustancias, pueda trabajar en función de una política de consumo responsable, atendiendo realmente que los consumidores puedan adquirir sustancias que no les puedan generar problemas de sobredosis. Yo creo que esta es la labor del Estado, pero el Estado no se asume como proveedor de drogas, porque no, en el caso de la marihuana, que ya está despenalizada en México, bueno, no ha surgido todavía una instancia gubernamental ni a nivel de farmacias que puedan decir, bueno, tenemos esta calidad de marihuana ya a la venta, se puede consumir y es digamos, de calidad. Esta sería la vigilancia del Estado, como ocurre en Holanda, como ocurre en Portugal, como ocurre en Austria, como ocurre en Canadá, donde el Estado es garante de que la calidad de la droga que se va a consumir, porque el consumo no se penaliza, sea óptima, pero el Estado ahí tiene que establecer una política de vigilancia, porque en este momento, aún legalizada la marihuana, el crimen organizado sigue siendo el proveedor, no el Estado, donde el Estado ya debió de tomar control del suministro de marihuana a nivel del mercado de consumo, pero todavía no lo hace, de tal manera que, bueno, la marihuana sigue corriendo por las vías tradicionales. Es el crimen organizado el que sigue surtiendo, porque el Estado mexicano todavía no tiene una política rectora para garantizar calidad del producto, dónde se va a vender y sobre todo que, bueno, garantice que no va a causar un problema de muerte o de sobredosis. Exacto. Muchas gracias. Ya vamos a ir cerrando esta conversación y les quiero proponer un ejercicio inédito para cerrar esta charla. Ustedes dos son grandes periodistas, grandes reporteros. Tengo el honor y el privilegio de conocerlos, de ser su editor, de tratar con ustedes. Y les quiero proponer esto. Ricardo Ravelo, ¿qué le preguntarías a Jesús Lemus? Jesús Lemus, ¿qué le preguntarías a Ricardo Ravelo? Ambos conocen el trabajo de ambos y bueno, pues ambos son grandes periodistas. ¿Qué opinan? Yo le pediría unas fuentes. Es que entre sastres no se cobran hechura, mi querido Edgar. Sí, por supuesto. Pues bueno, yo de entrada le pediría que me pasara los teléfonos de algunas fuentes, ¿no? Pero sé que eso no se puede. No, pero no, ya en plan serio. Creo que sería interesante conocer el punto de vista de Ricardo con relación a si esta administración, la de la Cuarta Transformación, en materia de seguridad, está alejada, o más bien, ¿a cuál administración se parece más, a la de Peña Nieto o a la de Felipe Calderón? En materia de seguridad pública y de combate a la delincuencia, por supuesto. Híjole, yo creo que no se parece a ninguna. Tiene algunos matices que la pueden relacionar con... No, con Calderón para nada, ¿no? Porque Calderón optó por la confrontación directa al crimen. Peña Nieto también. Me parece que la actual administración de López Obrador está intentando, está ensayando, o sea, no tiene política antimafia, está ensayando con un experimento que se llama la no violencia, la atención social, que bueno, con todo el cuestionamiento del mundo, porque se ha dicho que los programas sociales en este gobierno son al mismo tiempo un proyecto electoral y una compra de voto permanente, porque nunca se ha entendido cómo es posible que un presidente tenga tan elevada aprobación social
yendo el país tan mal, ¿no? En materia de seguridad, en materia económica. A mí me parece que, bueno, es un ensayo, los abrazos y no balazos, un ensayo, pero que está desprovisto de otras actividades, ¿no? No me parece mal el intentar combatir al crimen organizado sin violencia, pero me parece que la idea, el planteamiento está desprovisto de otras herramientas que son esenciales para poder sacar adelante un resultado. ¿Y qué está faltando? Está faltando desmantelar redes financieras, está faltando procesar a activistas políticos y empresariales que protegen intereses del crimen. Está faltando un trabajo de fondo a nivel educacional, donde, por ejemplo, se incluyan materias que tengan específicamente que ver con el asunto de drogas, el trafique, el consumo, las consecuencias. Creo que a nivel de educativo es importantísimo sentar bases a largo plazo. No son resultados que se van a ver pronto, pero si se sientan las bases, puede ser un proyecto a mediano o largo plazo para que quizá en los próximos 25 años o 50 años pueda haber un resultado que por lo menos cambie la mentalidad y pueda haber una forma de ver distinta a la realidad que estamos hoy viviendo. Un cambio de mentalidad no se logra de un día para otro, ni por decreto presidencial, es un trabajo de fondo. Decía un psicólogo transpersonal muy famoso chileno, Claudio Naranjo, que para poder lograr un cambio a nivel de la psique humana, a nivel de que ya se refleje a nivel social, primero tenemos que vacunar a la humanidad con educación. Si el trabajo educativo no contempla el desarrollo humano, difícilmente vamos a lograr un cambio en los próximos años, ¿no? Es decir, la educación, ¿qué ha sido la educación? La educación es nada más atiborrar de conocimientos y de información a la gente, ¿no? A los jóvenes. Llenarlos de conocimientos, llenarlos de datos, llenarlos de información, llenarlos de esto, de lo otro. Pero eso, en el final del día, pues no significa absolutamente nada, ¿no? Porque eso no transforma al ser humano. Es decir, un ser humano que no se conoce a sí mismo y que no trabaja en la parte más importante, que es la conciencia, pues bueno, difícilmente puede lograr un cambio a nivel colectivo, ¿no? Y ese cambio no es colectivo, ese cambio es individual, y ese cambio es en la escuela, es en la educación. De nada nos sirve ser verdaderamente sapientes si tenemos muy mala calidad como seres humanos. De tal manera que, bueno, hay que trabajar tanto en la esfera del conocimiento como en la esfera del conocimiento personal, el conocimiento de sí mismo, la autoconciencia, la autodependencia, el trabajo en sí mismo, ¿no? Si puedo ser mejor ser humano, creo que puedo aportarle algo verdaderamente valioso a la sociedad, y a nivel familiar también. Creo que el mejor regalo que le puedo dar a la humanidad son hijos conscientes, ¿no? Que puedan por lo menos tener una claridad mental, una claridad en muchos sentidos y no generadores de violencia. Creo que ahí sellamos un compromiso importante con la humanidad, porque este desastre humano que hoy vivimos es el resultado de lo que somos. Es decir, esta sociedad no se descompuso por accidente, simple y sencillamente porque algo no ha evolucionado en nosotros y seguimos aportándole al mundo hijos y seres humanos
nocivos, y creo que eso es un trabajo que lo tenemos pendiente como humanos, porque nos hemos enfocado en el desarrollo financiero, en el desarrollo tecnológico, hemos hecho grandes cosas a nivel de la ciencia, pero estamos muy, muy lejos de realmente trabajar a nivel de la conciencia, porque si trabajáramos a nivel de la conciencia, pues bueno, no destruyéramos el espacio donde vivimos, y eso se llama educación. Lamentablemente la educación está enfocada a atender los intereses del patriarcado y no ha trabajado suficientemente en el desarrollo humano, que me parece que es clave para un cambio a nivel colectivo. Ya que estamos contigo, Ricardo, ¿qué le preguntarías a Jesús Lemus? Bueno, yo le preguntaría, cuando fue encarcelado y entró a Puente Grande, ¿qué sintió al verse rodeado de capos y al verse preso en una cárcel de máxima seguridad? ¿Qué fue lo primero que pensaste? ¿Qué sentiste en ese momento? Pues cuando llego a la cárcel de Puente, bueno, cuando me llevan a la cárcel de Puente Grande, la primera sensación que sentí al momento en que crucé la aduana, donde me hicieron la primera auscultación, donde me pusieron la primera golpiza, lo primero que sentí fue miedo porque no sabía hasta dónde era la consigna contra mí, hasta dónde iban a llegar en ese apresamiento. No sabía si iba a salir vivo de la cárcel, no sabía qué más iba a pasar más allá de aquella puerta. Si así me estaban golpeando delante del personal administrativo, yo dije, después de esa puerta donde ya no haya personal administrativo, donde ya no esté el director, donde ya no haya más que celadores y yo, pues me van a matar. Entonces lo primero que siento es miedo. Cuando me trasladan ahí de la aduana hacia el pasillo, por los pasillos del COC, del Centro de Observación y Clasificación, y después de revisarme otra vez clínicamente, psicológicamente, y me asignan un número y me encierran en una celda, lo primero que sentí fue, después del miedo pasé como a la desesperanza, al abandono. ¿Qué estaba haciendo yo ahí y qué iba a pasar y qué iba a suceder? Si yo estaba llegando acusado de delitos gravísimos, porque me esperaban muchos años de cárcel, delitos injustamente señalados por el gobierno de Felipe Calderón, sentí desesperanza, sentía que no iba a poder sobrevivir. Pero después, cuando escucho a los primeros, cuando sé con quién estoy en las celdas contiguas, que estaba Rafael Caro Quintero, que estaba Alfredo Beltrán Leiva, y del otro más adelante estaba Mario Aburto, y que comienzo a escuchar los nombres de los que me están dando la bienvenida y que se están presentando literalmente como la hermandad que fuimos dentro de aquella prisión, sentí mucho ánimo porque no me sentí solo, me sentí acompañado por los grandes criminales, y ahí yo en ese reducto de celdas me sentí privilegiado como periodista de poder platicar con esas celebridades y poder sentir que estaba en el lugar que cualquier periodista hubiera querido y no hubiera querido, por supuesto. Entonces, lo que siento es ahí, después de esa desesperanza, paso a sentirme orgulloso de mi profesión, orgulloso de haber llegado hasta ahí, aunque no fue mi intención llegar, sino que me llevaron. Entonces, orgulloso de estar allí en esa celda y con la plena decisión de sacar de ese momento el mejor trabajo periodístico que iba a hacer en toda mi vida. Entonces, cuando comienzo a platicar con los presos, con el primero que comencé a platicar sobre sus hechos fue con el Mocho Orejas, con Arismendi. Entonces comienzo a platicar con él, sí, y comienzo así como a revivir toda su historia, y me comienza a contar su historia, cómo inició, porque sabía que yo era reportero, porque dicen, aquí les dejo este güey que le dicen el report, ¿sí? Y entonces sabía que era reportero, me preguntan que qué estaba haciendo, les cuento mi historia particular,
Les cuento que yo estaba ahí porque pues no sabía ni por qué estaba ahí, pero que me habían llevado ahí porque me había puesto picudo con el presidente Felipe Calderón, señalándolo y acusándolo de narcotráfico. Y eso, cuando me comienza a platicar, sentí también mucha angustia de no tener rápidamente, y tú sabes, Ricardo Ravelo, tú sabes, Edgar Kraus, lo que es la necesidad de correr cuando tienes la información y sentarte a redactarla y escribirla en algún reportaje, en algún texto. Entonces sentí mucha desesperación al no poder, inmediatamente que estaba escuchando lo que me estaba platicando, de no tener en qué anotar para que no se me fueran a olvidar algunos datos, de no correr inmediatamente a una redacción para poder escribir lo que estaba viendo y tener que aguantarme al día siguiente con esa historia y al día siguiente y al día siguiente con más historias. Entonces fue una serie de sentimientos los que fui sintiendo a lo largo, pero en términos generales yo te puedo decir que dentro de la cárcel siempre me sentí periodista y me sentí muy, muy orgulloso de poder tener esta profesión que saliendo de la cárcel, por supuesto que la agarro con más fe. Antes como que no le tenía, o sea, sí le tenía fe y sabía lo que estaba haciendo, pero la dimensiono justamente hasta que me privan de ella, hasta que estoy en la cárcel, y cuando salgo siento que me vuelven a poner las manos otra vez en el cuerpo para poder escribirlo. Así, eso fue lo que sentí. Muchísimas gracias. Es algo verdaderamente paradójico que un reportero que trabaja y ejerce la libertad hasta el límite, la termina perdiendo. Exacto. Totalmente paradójico el hecho de que te digo, yo lo he dicho en algunos, creo que no lo he publicado, creo que todavía está en borrador. He escrito algunas cosas de cómo el periodismo me sepultó en la cárcel y cómo el periodismo me volvió a revivir dentro de la cárcel, y saliendo de la cárcel me volví a sentir otra vez vivo, y pues asumí con más decisión el apostolado del periodismo, digo, y la verdad es que se sufre, pero también se goza esta profesión. Claro, sin duda. Claro. Gracias. ¿Quisieran apuntar algo adicional antes de que nos despidamos? Pues yo de mi parte agradecerte, mi querido Edgar Kraus, esta invitación, esta posibilidad de poder platicar con mentes tan claras como las de ustedes, con Ricardo, contigo, de poder platicar con nuestra audiencia, de decirle lo que traemos en la agenda, y sobre todo con esta posibilidad de que se siga viendo los trabajos de Ricardo Ravelo, mi trabajo que a través de HarperCollins, tú, mi querido Edgar, me has ayudado a difundir ampliamente, y pues agradecido simplemente, maestro. Muchas gracias a ti. Ricardo Ravelo. Sí, lo mismo, Edgar, pues simplemente agradecer a la editorial HarperCollins, al público que nos ha seguido a través de esta transmisión y que nos ha seguido a través de mucho tiempo de nuestro trabajo, tanto el de Lemus como el mío. Pues simplemente nos debemos a los lectores, ¿no? Y a los lectores, pues les debemos también mucho respeto. Bienvenida a la crítica, porque la crítica es la que nos sigue permitiendo avanzar. No somos perfectos, nos equivocamos. El periodismo no es perfecto porque pasa por lo humano, y lo humano no es perfecto. Pero es importante también que los lectores pues sean también críticos, ¿no? Hay un libro muy interesante de Jorge Ibargüengoitia que se llama Autopsias Rápidas. Son varias crónicas, pero entre otras cosas, el resumen del libro dice: para que la crítica surta efecto, tiene que ser destructiva. Es dolorosa, pero uno aprende de la crítica, ¿no? Y obviamente los lectores son los mejores críticos de los escritores, de tal manera que, bueno, pues siempre uno tiene que estar abierto a la crítica, porque es lo que nos permite crecer, desarrollarnos, remediar algunas fallas que podemos tener como periodistas, ¿no?
y obviamente pues también, como decía Lemos, yo lo comparto y lo expongo, muy agradecido con el apoyo de la editorial, y bueno, pues que no sea la última charla que podamos tener, espero que más adelante podamos coincidir en otras discusiones sobre este tan polémico tema de la delincuencia organizada. Será un placer. Quisiera leerles los últimos comentarios de parte de la gente que amablemente nos sigue. Yelilla Trujillo felicita este foro, lo mismo que Adriana Ferrell, Hortensia Olvera, Rosy Gómez, dice un gran periodista Jesús Lemos. Silvia Ceballos pregunta, ¿cómo ven el futuro de la profesión? Tema importantísimo de abordar. Y quisiera leer rápidamente el comentario de Francis Chesair que nos hizo hace un momento. Dice, como hemos conversado en otros momentos, el calado del narco, más allá del poder político y de sus clanes y extensiones en la infraestructura de la nación y fuera de ella, llega hasta la generación de imaginarios sociales que afectan lo individual, lo familiar, lo regional, afecta lo artístico, lo estético, el mero gusto y los valores, porque ayuda a invertir la pirámide de los valores en la actualidad, en los senos de la familia y de pueblos que no poseen modelos porque sus modelos han sido. En otras palabras, la mala música que se escucha, la fea estética que se viste, el chato nivel de análisis con que se habla y lo que más se anhela por un niño de pueblo perdido en el mapa. Está conectado con todo esto que hablamos y con la violencia de todo tipo que vive desde esa niñez hasta los padres, los tíos, las familias y los modelos que les influyen y por los que quieren llegar a ser. Ina Plaza también manda saludos. A mí me encantaría que nos quedemos platicando. No sé si quieran comentar este último punto del futuro de la profesión antes de irnos. Adelante, Lemos. Pues sí, gracias, Ricardo. Bueno, yo creo que el futuro de la profesión en México va a pasar una cosa. Después de este momento crítico en el que estamos los periodistas, por un lado por las agresiones de los grupos del crimen organizado, por otro lado viendo una conferencia mañanera en la que se dan certificados de bueno y mal periodismo todos los días, esto tiene que llegar a una transformación. Por supuesto que es también parte del relevo generacional. Muchos periodistas ya vamos de salida, unos ya estamos viejos, ya estamos cansados, y me refiero a los que ya tenemos más de 30 años en este ejercicio, ya de alguna forma ya tenemos que ir pensando en que viene el relevo generacional. Lo que viene ahora es la formación de mejores periodistas. Creo que a los periodistas les hace falta más calle, a los chavos que yo conozco, a los que están en el periodismo, que se inician, les hace falta más calle, más tacto social, les hace falta más acariciar a los perros de la calle, en pocas palabras, para que puedan sentir el calor de lo que se tiene que informar al momento. No ser periodistas tan cuadrados, tan estereotipados en una oficina y desde ahí redactando, investigando por teléfono, reporteando por grupos de chat. Creo que el periodismo es emoción, son sensaciones, y sin esas sensaciones nosotros como periodistas no podemos transmitir nada. Necesitamos ser cálidos, ser amables, ya lo decía el gran Kapuczynski, ¿no? Pero necesitamos ser buenas personas, en pocas palabras. Pero creo que el destino y el futuro de la profesión periodística, después de este gobierno, porque mucho ha influido, creo que va a ser uno solo. Vamos a tener un mejor periodismo, porque ese sacudir de todos los días de la mañanera, ese sacudir de conciencias en la gente, esa gente que cada vez está buscando mejores textos, mejores trabajos informativos, que a veces coinciden con su forma mágica de pensar y a veces se molestan con esa forma mágica de pensar porque piensan que cuando uno es crítico y es imparcial, piensan que uno que golpea o a la derecha o a la izquierda. Los periodistas no tenemos ni derechas ni izquierda, los periodistas somos en un solo sentido, somos verticales. Entonces, creo que viene un periodismo nuevo, un periodismo más moderno, más dinámico, ya sacudido, porque después de esto que está sacudiendo el presidente López Obrador todos los días en la mañanera, también nos va a dejar una enseñanza, que aquellos comunicadores, malos comunicadores, pues se van a tener que desafanar del mote de periodista, y ese mote se lo van a dejar únicamente a quienes hagan o hagamos trabajos informativos de verdad. Creo que el futuro del periodismo es alentador en México. Yo no lo veo tan terrible como lo ven otros colegas. Sí, hay faltas de condiciones para ejercerlo, hay falta de condición para poder salir a la calle después de una jornada de trabajo y
irte y sentarte en un café, en una plaza, tomarte el café sin miedo de que te puedan agredir físicamente de cualquier forma y desde cualquier lado. Hace falta mucho eso, por supuesto, pero creo que los tiempos malos, estos tiempos malos del periodismo están creando a buenos periodistas. Y yo me congratulo de estar todavía en esta parte de esta terminación de este periodismo para el surgimiento de un nuevo periodismo. Creo que viene un nuevo periodismo, viene muy bueno. Hay que tener mucho cuidado, mucha atención en los nuevos jóvenes que se están formando, y nosotros mismos como periodistas tenemos también que darles el ejemplo de qué hacer y qué no hacer, porque el ejemplo jala más que la cátedra que dan en las escuelas. Muchas gracias, Jesús Lemus. Ricardo Ravelo. Mira, yo más que hablar de futuro, para empezar, no creo en eso, en el futuro. Yo creo que hay que partir de lo que estamos haciendo ahora, el presente. Como consecuencia de lo que hacemos ahora, posiblemente podamos ser algo distinto más adelante. Pero creo que el futuro de los periodistas lo tenemos que construir ahora, reinventándonos, trabajando sobre todo en la parte humana, porque en la medida en que somos mejores seres humanos, podemos ser mejores periodistas. No es al revés. Es decir, la mayor parte de los estudiantes de periodismo traen el esquema invertido, es decir, piensan que acumulando conocimientos y herramientas pueden ser mejores periodistas. Y yo he considerado que eso no es cierto, eso es una falsedad. La acumulación de conocimientos, la acumulación de información no nos hace mejores periodistas. Lo que nos hace mejores periodistas es una mezcla de ambas cosas, pero particularmente cuando trabajamos en la parte humana, en la parte interna, en la parte de la conciencia, porque cuando expandimos la conciencia y trabajamos en función de la conciencia, ¿y qué es eso? Expandir la conciencia. Que no nos sea indiferente la injusticia, que no nos sea indiferente el hambre, que no nos sea indiferente los crímenes ecológicos, que no nos sea indiferente la corrupción, que no nos sea indiferente la violencia. Cuando un periodista crece en conciencia, es mejor periodista. Y esa es la parte que tenemos que trabajar ahora permanentemente. Yo no hablo de futuro, yo pienso que, bueno, futurizarse no lleva a nada, ¿no? Porque estamos hablando de que el futuro no es cierto, no existe, todo es pasado, somos memoria, la única realidad es ahora y tenemos que trabajar ahora porque creo yo que lo que somos ahora es lo que ya es resultado de lo que trabajamos ayer. Y lo que vamos a hacer mañana es resultado de lo que vamos a hacer hoy o estamos haciendo hoy. De tal suerte que, bueno, el trabajo tiene que ser ahora, es presente, no es futuro. Yo no plantearía el tema de cuál es el futuro del periodismo, no. ¿Cuál es el presente del periodismo? ¿Qué estamos haciendo ahora? Y yo creo que esta parte alimenta mucho el tema de que tenemos que construirnos como mejores seres humanos para ser mejores periodistas. Esa es la parte más importante que yo considero y puedo recomendar a los jóvenes periodistas. La segunda parte, bueno, ya tiene que ver con el tema de las herramientas con las que trabajamos, que realmente son muy elementales, ¿no? Los periodistas, yo no creo tampoco ni le doy mucho mérito al tema de muchos periodistas se me han acercado, me dicen, no, bueno, es que yo hice un doctorado, es que me fui a no sé dónde y hice una maestría y hice otro curso y he tomado diplomados. Bueno, está bien, pero eso para mí no tiene ningún significado si usted no me trae un trabajo periodístico revelador. Y eso lo decía mucho don Julio Scherer.
Aquí vienen reporteros plagados de títulos universitarios, pero nadie trae un reportaje revelador. Yo quiero ver cómo escribe, cómo enfoca las cosas, cómo trabaja. Los reporteros somos producto de la información, no somos resultados de títulos académicos, ¿no? Y la verdad es que nada más trabajamos con una herramienta, es decir, más allá de doctorados, más allá de posgrados y títulos, los periodistas nada más echamos mano de una herramienta que es de segundo año de primaria, que se llama leer y escribir. Si uno sabe leer y escribir y construir oraciones más o menos perfectas de sujeto, verbo y complemento, con eso estamos del otro lado, ya somos reporteros. Y con información y una agudeza en la observación de lo que está ocurriendo, pues bueno, podemos realmente ganarnos la vida en la redacción de un medio. Pero no sé, si no sabemos redactar y no sabemos trabajar en función de lo más simple, como construir una oración, pues bueno, tampoco podremos construir grandes reportajes, ¿no? Y entender también, como Lemus citó hace un momento a Richard Kapuscinski, que los periodistas nos debemos a los otros, ¿no? Es decir, si las fuentes no quieren hablar, pues no hay nota. Tenemos que trabajar en función de los otros, en función de los demás y para los demás. Por eso creo que en la medida en que trabajamos más a nivel de conciencia, en lo interno, nos volvemos mejores seres humanos, más conscientes del entorno que vivimos, de esta situación tan descompuesta que estamos padeciendo como seres humanos, como miembros de la sociedad. En esa medida que nos volvemos conscientes del entorno y no indiferentes, nos volvemos mejores periodistas. Y las herramientas aparecen. Es decir, podemos trabajar pues, cultivarnos, leer, pero pienso que la mejor enseñanza que tenemos los periodistas es la realidad. Decía Vicente Leñero, no hay que estar inventando novelas ni inventando cuentos, ¿no? La realidad es muy rica, simplemente hay que saberla saquear. Muchas gracias. Bueno, pues gracias, muchísimas gracias, Ricardo, Jesús, por esta conversación. Tenemos la intención de platicar 1 hora, pero estuvimos 2 y podemos estar 3 o 4. Nunca se agotan los temas. Quiero pedirle a la gente que amablemente nos siguió que por favor compartan esta conversación para que conozcan el trabajo de Jesús y de Ricardo, que lean los libros de ellos. HarperCollins México ha publicado libros de ambos, publicó Los narcopolíticos de Ricardo Ravelo y publicó El licenciado y jaque a Peña Nieto de Jesús Lemus. Y esperen más sorpresas de ambos, que ya estamos trabajando en ello. Pues bueno, muchísimas gracias, Jesús, Ricardo, Jesús. Les abrazo y les agradezco su tiempo y sus comentarios y su generosidad. Gracias. Muchas gracias, Edgar. Yo también agradecido contigo, con la editorial, y bueno, gracias para Jesús Lemus por compartir este espacio con el auditorio. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, les abrazo y nos estamos viendo.